Señora exministra de Justicia Ángela María Buitrago, buenos días. Ricardo, buenos días a todos los de la mesa. ¿Qué opina usted sobre lo que se ha conocido, el borrador del proyecto de ley de sometimiento de beneficios penales a los jefes de bandas? Gracias, doctora Ángela María. ¿Qué opina usted del proyecto? Con gusto, Ricardo. Yo creo que hay que hacer dos aclaraciones primero. Hay dos niveles del concepto de paz en el sentido de grupos armados organizados a raíz del conflicto armado y los famosos EOCAI, que son estructuras criminales. El marco de paz del 2016 contempla el conflicto armado y el marco de paz total contempla el acuerdo para el sometimiento a la justicia de las estructuras criminales. De lo poco que he podido conocer del proyecto a través de los medios, tengo que decir dos cosas. No hay autorización en la ley 2272, ni en la lectura de la Corte Constitucional, autorización para desconocer los principios de la justicia penal. Las personas que están condenadas deben pagar su pena y no están sometidas a, ni está privilegiando un sometimiento posterior a una condena proferida por un juez. Ellos ya han sido sometidos por la justicia. Lo segundo, se prevén diálogos y conversaciones para las personas que todavía siguen en organizaciones criminales, pero con actos positivos de sometimiento a la justicia, de respeto al derecho de las víctimas, de reparación y obviamente de los estándares internacionales. Lo que yo veo en ese proyecto es una forma de camuflar una condonación de pena a las personas condenadas que tienen penas inclusive altísimas y que ya están condenadas y que eso no lo autoriza tampoco la ley 2272. Entonces, cuando yo veo lo que está saliendo en prensa, porque digo, no conozco el proyecto, me gustaría conocerlo, me parece que se está excediendo la propuesta legislativa en términos de violaciones graves de principios constitucionales a dos elementos fundamentales que la misma Corte Constitucional ha resaltado. Lo primero, la protección de la sociedad civil. Lo segundo, la garantía del funcionamiento de las instituciones. Y miren lo paradójico de esto. Aquí ya funcionó la justicia, ya hay condenas ejecutoriadas, ya estas personas fueron sometidas por la justicia. Aquí hubo una decisión judicial. Y ahora lo que queremos decir es que estas personas van a tener una rebaja o van a tener libertad condicional en contravía de los presupuestos del Código Penal. Es que esto no solamente contraría los principios constitucionales, contraría las normas de derecho penal sustancial en cuanto a otorgamiento de subrogados. No se tienen en cuenta las víctimas para nada. Víctimas que han sido objeto de desaparición, de secuestros, de homicidios, de extorsión. Y resulta que ahora vamos a decir que quien ya pagó 8 años entonces tiene el derecho al subrogado. Esto tiene tanto de largo como de ancho. A mí me gustaría contar con el proyecto total para poder hacer un análisis, digamos, de cada uno de los artículos, pero lo que están sacando los medios me parece muy preocupante y tendría que decir dos cosas. El proyecto tiene que ir diseñado hacia la construcción legislativa primero, porque la Corte Constitucional así lo ordenó. Por eso, en el campo particular se presentó un borrador de proyecto al presidente de la República cuando yo estaba de ministra de Justicia, que lo que hacía, y no quiere decir que sea la única solución, pero que lo que hacía era tomar estos planteamientos constitucionales para decir que debería someterse a la justicia. Y someterse a la justicia es indicar un procedimiento que puede tener una serie de rebajas a quienes se les someta posteriormente a través de diálogo y voluntariedad de comparecer a las mesas, pero no a los que ya están condenados. Y dos, los que deben someterse también deben respetar a las víctimas. Sí, doctora Ángela María, le entiendo lo que usted nos dice y hay un punto que me parece que es central en la discusión. Según las leyes vigentes hoy en Colombia, no podría recibir beneficios penales quien tenga su sentencia en firme, es decir, ejecutoriada, es decir, una persona como, no sé, alias Douglas o alias Carlos Pesebre o alias Tom Chatas o cualquiera de los capos criminales hoy en Colombia que eventualmente tenga su pena ejecutoriada, según las normas vigentes, no podría recibir beneficios adicionales a los que ya se le dieron, es decir, no podría ser sometido a otra ley posterior. A ver, te tendría que contestar que sí puede recibir por principio de favorabilidad
rebajas punitivas cuando el tipo penal previsto en la ley penal especial, posteriormente el legislador considera que la pena es, por ejemplo, excesiva y decide decir, mire, en este caso la pena que estaba en 40 va a 30, el juez de ejecución de penas, y es una decisión judicial, no de gobierno, adecúa la sentencia a eso. Pero yo no puedo decir que voy a cambiar las condiciones de la libertad condicional, pasándome por encima todos los principios, para decir que ahora los que están condenados a 40 años solamente van a pagar 8 físicamente. Y esto tiene un elemento fundamental, y es que cuando nosotros trabajamos sobre esta base también hay que entender que hay una proporcionalidad y una taxatividad. Y aquí explico, una previsión legal de la pena para que las personas también tengan certeza, las víctimas y la sociedad, de que el comportamiento no va a quedar impune y la pena va a ser proporcional. ¿Cómo voy a justificar yo, y perdón que lo diga de esa manera, que una persona que ha matado, desaparecido, secuestrado, independientemente del tema del conflicto armado, que es una renuncia voluntaria por aspectos sociales, políticos y demás, con criminales o con organizaciones criminales que delinquen? Doctora Ángela María, la estoy perdiendo. Para generar violencia, punto de vista. Sí. Es que entonces nos está ahí la señal, ahí la escucho. Sí. Ahí el tema de que yo rebajo una pena por decisión de gobierno sería justificar cuál es la razonabilidad y la proporcionalidad de esa pena frente a las víctimas y al daño causado. Pero dos, el padre Linero decía algo muy importante, y es el tema del control y gobernanzas que tiene. Las víctimas quedan a merced de estos controles. Esto se tiene que tener claro. Claro, salen de las cárceles. Una víctima salen de las cárceles y quedan a merced de los victimarios. Las víctimas quedan a merced de los victimarios. Claro, pero además hay que tener en cuenta que muchas de estas personas decidieron comparecer a los procesos confiando en que iban a tener justicia y que iban a ser protegidas por el Estado. Entonces, sobre estos elementos a mí sí me preocupa muchísimo lo que está saliendo en medios. Yo vuelvo y digo, quiero conocer el proyecto completamente. Se ha anunciado que es un borrador. Creo que en el legislativo se han dado discusiones fuertes en muchos de estos campos, pero no se puede estar cambiando tampoco la naturaleza ni ahorcando la ley 2272 para hacer esta clase de propuestas. Claro. Doctora Ángela María Buitrago, ¿cuál fue el espíritu del proyecto de ley que usted le presentó al presidente Petro y que él no aceptó para el sometimiento de las bandas? En el tema particular se acudía al marco legal vigente penal, entendiendo que solamente podía haber una rebaja cuando se sometieran, cuando confesaran los hechos, que es parte del sistema penal, pero también cuando generaran reparación a las víctimas efectivamente. Y es una reducción que puede ser un 20% o un 30% de la condena establecida en el delito, pero era un marco penal con decisión de ir a la justicia penal ordinaria, con la investigación correspondiente y obviamente con la efectividad de los hechos que se mencionan en el sometimiento, porque este es otro punto. Yo puedo someterme y decir que voy a ayudar en todo y resulta que no hago nada, y aquí no quiero poner ejemplos, pero siguen las extorsiones, siguen las muertes, siguen los secuestros, y resulta que estoy en una mesa, protegido por una mesa, y estoy haciendo lo que estoy haciendo. Claro. Traficando, etcétera, etcétera, etcétera. Ese punto es fundamental, doctora Ángela María Buitrago. ¿Cuál era el compromiso que se planteaba de las bandas, de los jefes de las bandas, en torno a reparación, en torno a dejar la ilegalidad? ¿Y por qué el presidente Petro rechazó ese proyecto de ley, ese borrador que usted le presentó? A ver, técnicamente nunca le dio vía libre. Yo se lo entregué en marzo de este año. Nunca le dio. No, lamentablemente tenemos muy mala querían. señal, doctora Ángela María, permítame ver, intentamos mejorar la comunicación porque está siendo muy interesante lo que nos está diciendo, pero la estamos perdiendo de manera reiterada en la señal. ¿La tenemos, la recuperamos o seguimos igual? 9:11 minutos.
muy serio todo lo que nos dice la exministra Ángela María Buitrago, Héctor, sobre los efectos, sobre la forma en la que se está haciendo la discusión y sobre la manera en la que esto debería salir adelante. Un tema muy complicado. Ella insiste en que necesita conocer plenamente el borrador de proyecto, pero con base en esto sí enciende alertas que son muy importantes proviniendo de una jurista de sus capacidades. Pero además la protección de la sociedad civil es lo que ella plantea como el eje fundamental de sus preocupaciones. No solamente las víctimas que, como decía la doctora Buitrago, comparecieron suponiendo que el Estado las iba a proteger, ahora quedan a merced de los victimarios, pero en general todas las personas que vivimos en las ciudades donde estas personas sencillamente van a salir a seguir delinquiendo. Por ejemplo, Tom Chatas, María Consuelo, Tom Chatas fue capturado en el 2018 en Medellín. La policía lo persiguió, la fiscalía hizo un trabajo investigativo, lo lleva a los jueces, lo condena a la justicia. Es decir, aquí hay un trabajo muy largo de todo el sistema penal colombiano. Las instituciones operando. Colombia opera, funciona porque las instituciones son sólidas y opera la justicia. Y ahora de un plumazo termina una persona como esta, de esta peligrosidad, saliendo de la cárcel en muy poco tiempo, porque seguramente ya pagó 7, 8 años de cárcel y seguramente volverá a sus andanzas. Y las víctimas indefensas. Doctora Ángela María Buitrago, ¿me escucha? Sí, Ricardo, te escucho, pero es que la señal está pésima. No se preocupe, nos estaba hablando sobre el proyecto y sobre por qué el presidente no le dio vía libre. A ver, yo lo que entiendo es que las conversaciones llevaban a que las personas no querían sistema carcelario, es decir, estar presas. En ese condicionamiento, indiscutiblemente, cuando se habla de sometimiento, es un sometimiento en donde haya una realidad con el marco constitucional, legal e internacional. Y esto significa que cuando yo hablo de una sanción y una sanción proporcional a los hechos, lo que va al derecho penal es que esos delitos son delitos graves y por esa razón necesitan una sanción. Desde ese contexto, pues desde marzo no hubo ninguna, visto bueno, por esa razón no se socializó el proyecto, pero el proyecto está compuesto por los fundamentos constitucionales, internacionales y el articulado. Ese proyecto llegó a tener la propuesta incluso de las reformas necesarias de normas para poder aceptar los cambios incluso en los tipos penales. Esto vincula el derecho penal general, el derecho penal especial y el derecho procesal. Una reforma de esta naturaleza no simplemente es mano militar y a mí se me ocurre que usted va a tener un beneficio, sino que hay que reformar los artículos del código que tratan sobre GAOs, GDO y otras organizaciones. Y esto llevaba una serie de estructura jurídica que efectivamente no quiere decir que sea la verdad revelada y la única posibilidad, pero que se somete y se debería haber sometido a discusión si se hubiera dado el pase, porque el presidente es la cabeza visible del proceso de paz y el que tiene el derecho a decidir sobre qué proyectos de ley se lanzan al legislativo, como lo ordenó la Corte Constitucional. Doctora Ángela María Buitrago, quiero hacerle una última pregunta porque quienes defienden el proyecto dicen que fundamentalmente, o mejor, quienes consideran que esto ya ha pasado en otros gobiernos, dicen que no hay diferencias entre este proyecto y lo que pasó con la ley 975 de 2005, la ley de justicia y paz, en el gobierno de Álvaro Uribe. ¿Usted encuentra diferencias entre uno y otro? Yo creo que sí le encuentro diferencias por la naturaleza misma de la clase de grupos que se someten y de la clase de política pública que hay. La 975 se da como la Jurisdicción Especial para la Paz dentro de un marco de justicia transicional que lleva unas consideraciones de que son grupos armados organizados que hacen parte del conflicto armado. Mientras que la 2272 también considera grupos criminales, bandas, para que nos entendamos más claro, grupos que están dedicados al crimen, pero que no tienen una estructura de grupo armado organizado o que teniendo estructura armada no responde a un tema de conflicto armado no internacional. Y esto tiene una gran diferencia. Una cosa es negociar la paz con grupos armados organizados que son históricamente parte del conflicto
y otra, generar gabelas, beneficios a personas condenadas que han cometido delitos graves dentro de una desprotección a la sociedad colombiana. Y es bueno decirlo que la Corte Constitucional en el 2023 también resiste la posibilidad que se haga esto y le ordena al gobierno nacional que respete los límites constitucionales, internacionales y legales. Es Ángela María Buitrago, exministra de Justicia de Colombia, hablando con nosotros sobre la nueva polémica, el Frankenstein que presentó Eduardo Montealegre esta mañana al Consejo de Política Criminal como ministro de Justicia, un borrador de proyecto de ley que pretende darle gabelas, beneficios, darle caramelos a los más peligrosos criminales en Colombia para sacarlos pronto de la cárcel. Doctora Buitrago, muchas gracias. A ustedes muchas gracias. Ya regresamos en Mañanas Blue.